Aborto, iglesia y polémica. Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Desde el gobierno descartaron tensiones con el Vaticano por la decisión del presidente. Sin embargo, la Iglesia Católica convocó a una misa en contra del aborto. Yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando e a veces matando. Ma nessun essere umano può essere mai incompatibile con la vita, né per la sua età, né per le sue condizioni di salute, né per la qualità della sua esistenza. La discusión del aborto para mí es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. Y no es obligatorio para nadie. Si no se respeta el primer derecho humano, que es el respeto a la vida, todos los otros derechos humanos quedan pendientes de un hilo, ¿no? El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quien practica el aborto. Se habla de esta situación como una situación que tiene que ver con la pobreza. Bueno, trabajemos con determinación para salir de las situaciones de injusticia y de pobreza. Es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Bien, está con nosotros Adolfo Rubinstein, fue primero ministro y después secretario de Salud, ¿se acuerdan? Le bajaron la categoría, una locura, del gobierno macrista, del que, esto corre por cuenta mía, se fue mal, estuvo acá con nosotros, se fue mal por el protocolo del aborto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el protocolo? No vamos a contar la historia toda completa, pero en 15 segundos. Con el protocolo. El protocolo que nosotros, digamos. Sí. Bueno, después de un proceso de trabajo de más de 2 años, y de alguna manera como conclusión de todo el debate que había tenido lugar a lo largo del 2018 sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, algunas cuestiones habían quedado bastante consagradas, tales como la educación sexual integral, la anticoncepción, la prevención del embarazo adolescente y también el derecho a la interrupción del embarazo en aquellas condiciones que estaban comprendidas en el Código Penal. Y lo que hicimos fue formalizar eso, por supuesto adaptando a una, digamos, lo que existía hasta el desde el 2015, que era, digamos, que no tenía en ese momento valor normativo, o sea, fuerza jurídica, pero que tenía que ver con fundamentalmente todas las reformas que habían ocurrido en el Código Civil, las actualizaciones. Para hacerlo fácil, sí. Usted se fue, lo echaron por estar a favor del aborto. Yo renuncié, no me echaron. Bien. Yo renuncié porque estoy, o sea, más allá de mi posición personal, y lo he dicho infinidad de veces, sobre todo cuando fue el debate. La verdad que en ese momento, en el momento que yo era ministro, mi opinión personal no tenía demasiado sentido, no era relevante. Yo quería ser un poco la voz de la salud pública y creo que si tuvo algún impacto la intervención del Ministerio de Salud en ese momento y la mía en particular, fue poner la voz de la salud pública en un debate que hasta ese momento nunca había incluido esos aspectos que no se pueden seguir soslayando. De esto que dice Alberto. Pero por supuesto se lo derogaron. Estoy absolutamente de acuerdo. Con los argumentos. Por supuesto. Claro. Pero esto tira por abajo todo el debate anterior. Esto es un quiebre en Cambiemos enorme, donde un ministro hace algo que el gobierno nacional no quiere. No solo o sea, todo lo que discutimos antes se está cayendo ahora. Está perfecto. Esto es un quiebre en el gobierno de Ahí Cambiemos. está un excelente ejemplo. Gracias. Es evidente. Opinó y actuó distinto y así terminó. Lo obligaron a renunciar, o se sintió obligado a renunciar. Todo el debate anterior se cae. Aclaremos la situación. Esto no fue ningún quiebre de Cambiemos. Cambiemos siempre dijo claramente que daba libertad de opinión a todos sus integrantes. Y cuando la tuvo, decidieron derogarlo. Bueno. Pero con lo cual la libertad no existe. Déjenlo hablar, por favor, cálmense. Déjenlo hablar a Rubinstein, por favor. El debate no es eso. Pero ojo, no me obligaron a renunciar. Yo renuncié porque, por supuesto, porque estaba en desacuerdo con la derogación. Ahora, Rubinstein, perdón, ¿la derogación tiene que ver en algún punto con el lobby que hizo la Iglesia? ¿Desde qué lugar usted entiende que a usted
puso algo, dijo, esto se hace así a partir de ahora, y el gobierno dijo, no, esto no se hace así, como dijo el ministro. Esto Hubo muchísimas, gobierno no macrista. personales, no hubo a mí, pero sí seguramente hubo presiones de muchos sectores al presidente ya. ¿Pero qué sectores? ¿Los podría Bueno, es especificar? probable que haya habido presiones de la iglesia, de otros grupos Esto es confesionales. tremendo, lo que está diciendo es tremendo. Pero, Ahora, pero es algo sabido, volvamos ¿no? Ordenémonos, de a uno. Ahora, y yo, para terminar con la historia, yo no estoy de acuerdo con que alguien desautorice a un presidente, cualquiera sea, porque uno se alinea a un proyecto. No desautoricé a un presidente. Pero hizo la suya. No hice la mía. Era algo que ya estaba hablado, que iba a ocurrir, que por supuesto no lo iba a hacer antes de las elecciones, que había sido parte de toda la continuidad de mi trabajo y del trabajo de mi equipo a lo largo de mis 2 años de ¿Y gestión. por qué no se pudo? ¿Quién, como le dice Gustavo, Bueno. quién fue el que puso el freno? Creemos que la iglesia es muy dura, ¿o no? Yo no lo sé, Provincias digamos, del yo interior. no le puedo decir con precisión. Imagino que habrá habido presiones entre otros grupos de la Provincias iglesia. también. ¿Y por qué esas Claro. presiones, perdóneme, Ruiz, pero por qué esas presiones no pueden con un gobierno kirchnerista cuando hizo el matrimonio igualitario? También hubo presiones. ¿Y por qué da la sensación que tampoco esas presiones van a poder ahora con el nuevo proyecto que presentó Alberto Fernández? Usted dice que esas presiones también van a poder y le van a hacer caer el proyecto a Porque el Fernández. Yo creo lo siguiente, pero esta es una opinión personal. Yo creo que ha habido una maduración social importante en este tiempo, digamos, de un tema que jamás se había hablado, que se había barrido debajo de la alfombra, a lo que fue el debate en el 2018, lo que fueron las consecuencias que tuvieron que ver con toda la resistencia de muchos grupos confesionales a la educación sexual integral, a la interrupción legal otro del presidente, embarazo, etcétera, perdón. Y otro presidente también, que no se deja presionar Bueno. tal vez. Bueno, vamos a ver, espero que no, etcétera. Y una maduración de la sociedad en general, que de alguna manera empieza a tomar conciencia de que no se trata solamente de verdes contra celestes, creyentes contra no creyentes. Se trata de ver la situación desde el derecho colectivo y desde la Rubinstein, Rubinstein, viene un debate, vamos a volver al 2020. Viene un debate que aparentemente comenzará en marzo, abril, mayo, veremos. Cambiemos tiene que tener una postura. ¿A usted lo van a llamar? Supongo ¿O no? que sí, supongo que ¿O no? Sí. Sí. El radicalismo lo va a llamar. Seguro. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué postura va a tener Cambiemos en el Congreso? El peronismo, muchos a favor. ¿Y Cambiemos? Bueno, de nuevo, hay que ver cuál es la actitud que se va a tomar, si nuevamente es la libertad a cada uno para que de alguna manera vote según sus creencias o sus pensamientos, sus opiniones, o va a haber una posición más orgánica. Es un tema muy delicado y muy sensible. Ahora, recordemos también que hubo casos muy paradigmáticos, como ya se mencionaron en aquel entonces, del presidente francés, que era católico, practicante, Valéry Giscard d'Estaing en los 70, donde él no habló desde su posición personal y desde sus creencias, sino básicamente desde el derecho colectivo. Y bueno, la conclusión fue que se aprobó el aborto, se legalizó el aborto en Francia en los 70. ¿Usted cree que ahora va a ser aprobado? Estamos así en confianza. No nos ve nadie, estamos en confianza, no nos ve nadie. Yo creo que sí. Esta vuelta. ¿Y qué diferencia hay en este 2020 con el 2018? ¿Por qué sería aprobado en el 2020 y no lo fue en el 2018? Porque yo creo que hay mayor voluntad política, no solamente del presidente Alberto Fernández, sino también de muchos otros sectores. Pero además también el hecho de que las instituciones religiosas puedan negarse en su conjunto, vos lo citabas el otro Yo día. lo conté el otro día. Claramente y Era una ampliamente. diferencia, clara. Hay un cambio en la propuesta. Vos decís que- la que objeción aquellas de entidades conciencia institucional. hospitalarias que estén ligadas a la Bueno. iglesia van a poder negarse a hacer. Déjame que te diga algo. Yo en su momento, en el Perdón, voy a 18, explicar lo que estamos hablando. Por favor. Dale. Siempre doy el ejemplo. No, me odio, pero por respeto al Mater Dei, a la Austral, pero para que se entienda fácil el ejemplo. Llega una mujer, supongamos que se legaliza el aborto, llega una mujer y pide que se le haga un aborto en el Mater Dei. Y llegás y te atiende una monja, ¿no? Digo, es un poco ilógico, pero puede pasar. La pregunta es, un médico se niega, bueno, ok, pero la institución se puede negar. Bueno, una de las cosas que están estudiando es que algunas instituciones confesionales, hospitales, puedan negarse a realizar el aborto. Acá el problema que hubo en el 18 fue que Cambio enorme. la definición fue incorrecta. Esto de llamarlo objeción de conciencia institucional fue incorrecta, porque las instituciones no tienen conciencia, los Claro. individuos tienen conciencia. Yo tuve varias reuniones con directivos de hospitales confesionales muy importantes, reuniones así muy abiertas y muy francas, donde hablamos de este tema,
Y claramente la opinión que teníamos nosotros y donde yo también traté de incidir en su momento fue, ok, las instituciones públicas tienen que garantizar una ley. Ahí no hay tutía, o sea, un hospital público. El 100% Claro, objetores, de los profesionales objetores de conciencia. Ok. Al Hospital Fernández. Hablemos para que se entienda. Tiene que tener algún profesional. Sí. Si la mayoría son objetores de conciencia, Algunos alguien tiene sí. que tener. Por ejemplo, lo que pasó en Tucumán hace un año más donde se negaron. Una barbaridad. Claro. Porque tuvieron que llamar a médicos que no trabajaban en el sector público, a los cuales se escracharon, persiguieron, discriminaron. Fue un desastre. Ahora voy a hablar un segundo con Amalia Granata, sé que no quiero hacer caer en un debate. Granata tiene su opinión, por supuesto, y Rubinstein nota el tema aborto, pero después voy a hablar con Rubinstein, porque Rubinstein tiene una faceta que a nosotros nos resulta verdaderamente para subrayar, es que dice lo que piensa. Y hace pocas horas dijo algo muy fuerte contra funcionarios del gobierno de Cambiemos. Ahora vamos a volver sobre, que no tiene que ver con aborto, es otro tema muy fuerte. Sí, la grieta. No. Ahora volvemos con el tema. Amalia, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente? Primero quiero hacer un paréntesis cuando hablan de la iglesia, porque parece como que la iglesia, tipo Al Capone, llamar a los presidentes, apretarlos como mafiosos. Yo no soy la iglesia y estoy acá sentada defendiendo la vida. Entonces, y como yo, hay muchísima gente y por lo menos 300.000 santafesinos piensan como yo y no son la iglesia. Entonces dejemos de querer vincular a la iglesia como un sector casi sectario o a las iglesias, porque no solo son las católicas sino las evangélicas, para que, estos loquitos fanáticos no quieren que que un derecho de la mujer sea matar a su hijo, porque es matar a tu hijo. O sea, díganme lo que digan, ¿no? Le ponen el nombre, la interrupción legal del embarazo, todo muy lindo, pero es ir a matar a tu hijo que está en el vientre, a descuartizar a tu hijo, porque si él es doctor sabe cómo se hace un aborto, y estaría también bueno... Siguiendo la línea que arrancaste por el tema religioso, ¿te sorprendió que el presidente argentino esté el viernes con el Papa y el miércoles anuncia el envío del proyecto de aborto? Mira, yo pregunté sobre eso y porque hubo como un entredicho. O sea, la iglesia dijo se habló y él dijo no se habló. Aparentemente sí se habló. Ellos quisieron mostrar como que no se habló, pero sí se habló y la iglesia obviamente como corresponde le dio su posición que ya es sabida, pero sí se habló del tema. Ellos salieron a minimizarlo, no se habló, pero sí se habló del tema. Sí, claramente se habló. ¿Y te sorprendió que después de haber hablado en el Vaticano el tema, se anuncia el envío del proyecto? ¡Nunca! Me sorprendió bastante. Lo que más que yo quise tratar de llegar al presidente para que me dé una audiencia y que nos reciba, porque veo que este tema siempre... Este presidente. Sí, que este tema... ¿Pediste una audiencia? Estoy a través de allegados tratando de ver cómo hago para pedir una audiencia, no a Amalia Granata, sino el sector que representamos a la gente que defiende la vida. ¿Y con el ministro también trataste de hablar? Porque, Ginés es muy desagradable, discúlpame que te diga la palabra. ¿Por qué es muy desagradable? Porque es una persona que ya me ha maltratado en un programa de televisión, me ha ninguneado, me ha destratado, y la verdad que de una forma hasta machista, te diría. ¿En qué sentido? Cómo me miró, sabía cómo me destrató. Me estoy enterando por vos ahora. Y la ¿Cómo verdad fue? que me sería muy incómodo sentarme, hasta creo que es una persona hasta misógina y no sé si me podría sentar a hablar. Porque es muy fuerte lo que estás diciendo. Yo lo vivía en persona, a mí no me lo vinieron a contar, yo te estoy diciendo lo que yo viví en un programa, me destrató, me ninguneó, como que... Pero ¿en qué? Dejémoslo hablar. En ese momento yo no tenía el rol que tengo ahora de diputada, en ese momento para él sería una minita más de la tele, y la verdad que me sentí muy incómoda. ¿Cuánto y hace estaba de un Mariano presente en el programa. ¿Cuánto hace de esto? 2 años atrás. Era panelista. Bien. ¿Y qué te dijo él? Estamos hablando del actual ministro de Salud, Ginés Me González. ninguneó todo el tiempo, como que yo no era nada para sentarme a hablar y a debatir de este tema, como que era una minita más, como que era una burra, una hueca. Le quitó autorización para hablar de... A ver, Mariano. Sí, ahora vuelvo. Pero... Mariano, ¿te sorprendió esto? Te pregunto. Vos conocés de política, de poder, conocés del Vaticano y de la Iglesia. ¿Te sorprendió que un presidente, en este caso argentino, puede ser el presidente de Irlanda, puede ser el presidente de donde quieras, vaya un viernes al Vaticano y 5 días después anuncie que en su país se va a enviar el proyecto? No que se va a autorizar el tratamiento, que el Ejecutivo va a enviar un proyecto. Varias cosas. Me sorprendió que el presidente dijera que no se trató en ninguna de las reuniones, primero, y después el Vaticano dijo que se había tratado en la reunión con Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, y que el Vaticano defendía y ratificaba la defensa de la vida desde la concepción. Pero después
el presidente anunció que va a mandar el proyecto de ley de aborto al Congreso el mismo día que el Papa Francisco, en Roma, en un seminario económico, hizo un fuertísimo apoyo a la Argentina, sin mencionar el caso argentino, pero diciendo que hay que ayudar a los países endeudados y no hay que hacer pagar las deudas con el sacrificio de la gente. Esto me pareció muy sorprendente porque, por un lado, el Papa ratificaba el apoyo que se había hablado en la reunión con Alberto Fernández, y por otro lado, Alberto Fernández le hacía un desplante al Papa justamente en el momento en donde... ¿Y a eso vos qué decís? ¿Qué pasó? Yo lo que creo es que hubo un acuerdo en la disidencia, es decir, se pusieron de acuerdo en qué van a disentir. Es decir, la reunión del Papa con Alberto fue para poner la relación de la Iglesia en el máximo nivel, porque a partir de ahora el gobierno va a actuar, en muchos temas en conjunto con la Iglesia, tema pobreza, tema hambre, medio ambiente, muchos de los temas que le interesan al Papa Francisco, y también en los temas, de la vinculación entre el Estado y la Iglesia. Y el Papa Francisco está dispuesto a ayudar en eso, está ideológicamente de acuerdo con la idea... ¿Usted cree que el Papa está de acuerdo entonces con el aborto? No, el Papa está de acuerdo con la generalidad de la idiosincrasia económica del gobierno. Está bien, pero hay otro tema. Con un tema, terminar y cerrar una cosa. Sí, pues largo, dale. ¿Sabes por qué me sorprendió básicamente mucho más? Porque creo que es un gran error enviar el proyecto de ley de aborto en un año como este año, en donde el Congreso se tiene que abocar a temas muchísimo más urgentes y prioritarios. Hay crisis política, crisis económica. No es urgente. Crisis, pero esto ya tiene un debate hecho, chicos. Ahora vuelvo sobre ese argumento. Espera. Muchísimos temas. Ahora vuelvo sobre ese argumento tuyo. 2018 no se perdió un año por el tema del aborto. Espérame que ahora vuelvo con ese debate, con ese punto del debate. ¿Lo sorprende que un presidente esté el viernes con el Papa y 5 días después anuncie el envío del proyecto de aborto? El presidente Fernández dijo en varias oportunidades que iba a enviar un proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo, mucho antes también de ver al Papa. Me parece que la realidad fue que la visita al Papa tuvo más que ver con el apoyo del Vaticano para negociar mejor los términos de los acuerdos con muchos países por la deuda. De todos modos, no sé qué es lo que se habló, la verdad que no sé, entiendo que el Papa no habló con el presidente, que quien habló fue el secretario de Estado, pero no sé, la verdad que no. Sí. Amalia, a vos ya me dijiste que medio que te sorprendió, que querés ver al presidente. No, ¿Vos porque, porque recién gritaste algo, ¿vos crees que es un distractivo? Que no es urgente. A ver, hay un montón. ¿O es un distractivo? Yo creo que el gobierno también lo hizo, el pasado lo hizo cuando se debatió, y este gobierno también lo está haciendo. Me parece que hay temas. Murieron en Salta chiquitos de hambre. Y vamos a volver a debatir el tema del aborto, que ya se debatió en el diputado y se debatió en el Senado. ¿Y por qué crees que el gobierno lanza ahora el debate? Recursos del Estado. Si ya usamos un año. No, espera, porque te estás riendo. ¿Por qué crees? Para tapar los desastres que vienen haciendo los anteriores y estos ahora, porque no están haciendo nada. Entonces es lo más. A ver, Granata dice, Granata dice que es un distractivo. ¿Eso decís vos, que es un distractivo? Es un distractivo. Yo creo que genera un gran debate, divide mucho a la sociedad. Para mi gusto, demasiado enloquecida, porque acá hicimos un debate en la semana y las dos posturas son de una violencia extrema, y se gana y se pierde. Yo lo que estoy de acuerdo con que avancemos y que instrumentemos algo que desde el punto de vista de salud sirve. Lo que no sé, exministro, es cómo opina todo el país, porque nosotros los que estamos en Buenos Aires creemos que lo nuestro es palabra santa, y uno ve el Senado y ve muchos representantes de provincias que están totalmente en desacuerdo. ¿Hay temas importantes en la Argentina? Muchísimo más importantes, pero hay temas que la sociedad lo necesita también. Yo estoy por eso, ¿hay que esperarlo o hay que siguiendo tu pregunta, voy a la pregunta de Pablo, la cierro, la termino mejor dicho. Si usted fuera ministro hoy, ¿le recomendaría al presidente enviar en marzo el proyecto al Congreso? Sí, pero le digo por qué. Porque yo creo que lo dijo Ernestina, ¿no? Sí. Ernestina me llamo, sí. Lo dijo Ernestina. No soy morado. Tiene mucho que ver con la agenda social. Los temas, ¿cómo entran en la agenda?
digamos, entran en la agenda no porque uno quiera que entren. Entran porque son reconocidos como un problema, porque son reconocidos por un problema, porque se dispone de instrumentos y políticas para dar cuenta de ese problema, y porque los actores políticos de alguna manera entienden que eso es importante. No es de casualidad que entran los temas. Y este es un tema de profundo impacto social. ¿Por qué no? Quiero escuchar, espera un momento. Espera, antes, para que quiero escuchar a Clara. Clara, ¿esto es un distractivo o es una opinión de fondo del gobierno? Bueno, eso es lo que le quería preguntar. Si cree que este envío del proyecto es a fondo, que es una decisión política, o es como en el gobierno anterior al cual usted pertenecía, que tuvo una intención distractiva. Yo no estoy de acuerdo que tuvo una intención distractiva en el gobierno anterior. Lo que Pero sí no fue estaba que muy convencido el gobierno. no, el presidente Macri se pronunció un punto. El presidente Macri se pronunció hacia una posición que era de él no estaba a favor de la legalización, lo que no quería decir que no estuviera a favor de el debate. Pero el proyecto no fue enviado por el Ejecutivo en el 18. Ahora es un proyecto que va. Por eso yo aclaré eso. Es el gobierno que manda un proyecto. Ahora voy a con Ernestina, quiero escuchar a Carmelo. Un protocolo de algo que ya era parte de una ley. No era una ley. Del contador. El protocolo que le tiraron para atrás era una especie de trámite administrativo, era poner blanco sobre negro sobre una ley que ya existía. Y eso también lo tiraron para atrás. Por eso renuncié. Está claro, bueno, pero no es que tenían la voluntad de escuchar el debate y cambiar algo. Tenían la voluntad de escuchar el debate y mirar para otro lado. Pero igual, aunque les costara y aunque les diera dolor, lograron que se instalara un tema que no pueden ahora esconder abajo de la alfombra. Y me parece, le pregunto a usted, si como una persona que trabajó en gestión, habiendo tenido un año de debate, con los recursos públicos que eso implica, porque tuvieron asambleas, reuniones de comisión, todo el país parado, frenado, para poder hablar de eso. ¿No le parece a usted indicado y que deba ocurrir que hoy se vuelva y se defina la situación una vez por todas? Sí, yo primero cambió es optimizar los recursos del Estado. Ahora sí, ya se definió, ya votó, el Senado ya votó. El aborto ya se votó en el 2018. Hay un cambio de gobierno. Se gastaron 6 meses de un gran debate. Bueno, esperen, ahora debatimos. Que conteste el invitado, a ver. Pero la gente... Bueno, que conteste el invitado, a ver. Primero cambió la composición de las cámaras. Claro. No cambió En mucho, segundo lugar, no es algo cristalizado. Claro. Más allá del rechazo en el Senado, y que en ese momento se fue para atrás, obviamente, existe una maduración social del tema y evidentemente hay dentro de la agenda política y social de nuestro país la necesidad de volver a rediscutir. Espérenme un momento. Está Mariano Borinsky, que le agradezco mucho que haya venido. Sí, yo haría eso. Tengo para hacerle a Mariano Borinsky 100 preguntas. Voy a arrancar por una, me quedan 99. 100 preguntas de uno de los hombres más importantes de la justicia, que ha estado involucrado, por supuesto, en los temas más calientes de la justicia federal en los últimos años. Me muero por preguntarle si hay presos políticos o políticos presos, pero antes de eso, ¿qué opina del tema aborto? De que el gobierno envíe el proyecto al Congreso. Me parece fundamental que se discuta el tema. Tenemos un Código Penal de 1921 que nos habla de mujer honesta y que nos trata el tema como lo considera la sociedad hace 100 años. Entonces, enhorabuena dar el debate. Distinguir lo que es la despenalización de la legalización y tomar posición por alguna de esas dos partidas. Y así lo trata el nuevo Código Penal argentino. Vemos que él ha trabajado, ¿cuánto tiempo trabajaron? 2 años. 2 años, en la comisión para reformar. Exacto. Modernizar el sistema penal y todo el sistema de procedimiento del sistema penal, sobre el que el propio presidente tiene grandes expectativas. Cada vez que puede lo menciona, el actual presidente. Y tomar el Código Penal como una nueva agenda social, porque en definitiva en el Código Penal se tratan todos los temas. Se trata el aborto, la violencia en el deporte, la violencia de género, la inseguridad del narcotráfico, los delitos de funcionarios públicos. Es la ley de las leyes. Así que enhorabuena si en el nuevo Código Penal Mariano, a todos estos temas. Te pregunto esto, porque hablamos todo el tiempo que por supuesto es delito, y es delito, salvo que estén contemplados los dos casos, que es una mujer, como dice, deficiente, creo que mujer idiota, dice. Pero esto ya fue zanjado por un fallo de la Corte Suprema que habló de violación. Más el protocolo. Para que sea claro, una mujer que es violada y queda embarazada puede pedirlo. Muy bien. Ahora vamos al caso de, una mujer que va a abortar hoy en Argentina. ¿El sistema penal la persigue? Hoy sí, hoy es delito. ¿Realmente? Hoy es delito. ¿Hay mujeres condenadas
Belén. Son dos cuestiones distintas. Una es que esté prevista como delito en el Código Penal y otras son las causas judiciales que se instruyen por estos delitos. ¿Se instruyen causas? Se instruyen causas y hoy es delito. No llegan a la etapa de condena, pero hoy está previsto como delito. Pero perdón que te interrumpo. Se instruye, comienza, y después que muere la causa, queda ahí. Exacto, no llega a la conclusión definitiva. ¿Hay antecedentes de alguna mujer condenada por haberse practicado un aborto? No hay antecedentes de condena, pero el gran problema es la sustanciación de estos expedientes judiciales en pleno debate, donde se está discutiendo la despenalización, es decir, quitarle la pena al delito, o la legalización, considerar directamente que no es delito. Ojo, porque acaba de decir, señor, ¿cuántos años tenés en la justicia? 25. 25. Camarista, está diciendo que no pasa. Perdón, lo voy a traducir al español Bueno. básico. Dice que no pasa nada. ¿Puedo agregar una cosita a lo que Perdonen, dijo pero Bolinsky? traduzco yo al nivel periodístico. El proyecto de ley de Código Penal. ¿Puedo explicar una cosa? Sí, a ver, de a uno, a ver, Cata, espera. Cata, a ver. No, una cosita chiquita, que sí hay mujeres condenadas y presas por abortar. Está el ejemplo del caso Belén en Tucumán, que fue por a abortar a un hospital, la detuvieron, la maltrataron los médicos, estuvo presa, sometida a un juicio, perseguida mediáticamente, judicialmente. O sea, ¿Está cumpliendo condena presa? Encima, no, ahora ya no, ya la liberaron. Bueno, pero no a nadie preso en Argentina. A ver, Gravia. A ver, sí pasa algo. Es cierto que es extraño que haya una persecución penal a la mujer que decide abortar, y en eso coincido con usted. Ahora, mientras no sea legal, no sea gratuito y no se haga en instituciones públicas, el riesgo que corre la persona que aborta hacerse en un lugar clandestino es que muera. Y eso es mucho más grave que... Está bien, pero a él no le pregunté eso, digo. Son dos cosas distintas. No, está bien, pero no le digamos, a él no le pregunté eso. Claro. A él no le pregunté La eso. sustanciación de un proceso penal ya trae consecuencias negativas para cualquier ser humano, porque trae medidas cautelares. Puede ser la prisión preventiva, puede ser un embargo. Claro. La sustanciación de un proceso penal ya trae consecuencias negativas per se. Por eso, enhorabuena el debate. El nuevo Código Penal nos habla de exhibición de pena. Aclaremos que el nuevo Código Penal se discutió con la ley que ya estaba en el Congreso de la Nación. Hay 3 posiciones que tenía la comisión. La comisión estaba integrada por 12 miembros. Y una de esas 3 posiciones estuvo por la legalización, es decir, por la no consideración de... En lo personal, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo con esa posición, que en aquel entonces era minoritaria. Hubo 3 posiciones en la comisión y la mayoría consideró que sea considerado delito, que no se aplique pena, que cuando se trate de una violación o peligro para la salud física o mental, conforme a la Organización Mundial de la Salud, no va a ser un aborto punible. Eso es lo que tomó en definitiva el Código. Pero también el Código puso las posiciones minoritarias para que los artículos 86 y 88, entre los 540 artículos que nos trae el Código Penal, sea discutido en el Congreso de la Nación, con la particularidad que el Código Penal no tiene caducidad. Bien, esperen un momento. Me pones acá lo de perfil de hoy. Yo vi el tuit de Rubinstein. A ver, dice perfil, Rubinstein acusó a exfuncionarios de Macri de ceder ante la industria alimenticia. El exministro de Salud señaló a sus expares de la Secretaría de Comercio, para ellos la salud era un tema secundario. Sí. Es fuerte, Rubinstein. Pero yo no dije eso. Bueno, a ver, veamos el tuit de Rubinstein. Veamos, subí la nota que está el tuit abajo. La nota. A ver, acá está. Ipsos Perú, 85% de limeños ha visto los octógonos de ellos, 37% afirmó que tuvieron un gran impacto en sus cosas. Pero no, por una cosa tiene que ver con la otra. Esto que es para que se entienda, a ver. Etiquetado frontal de advertencias, los octógonos, los sellos negros. Sí. Donde me dicen que estoy tomando, que estoy comiendo. No, que dicen que advierten al consumidor sobre que algunos productos tienen exceso de lo que se llaman nutrientes críticos, exceso de azúcares agregados. Está bien. Que eso no tenemos en Argentina. En Chile sí. Y usted dice, resultados del etiqueteo frontal de advertencia de alimentos en Perú. Ya está en Chile, Perú, Uruguay y México. En Ministerio de Salud de la Nación no pudimos por los obstáculos de la industria alimentaria y su influencia sobre la Secretaría de Comercio. Es lo mismo. Una asignatura pendiente de nuestros legisladores. Perdón, tiene razón, perfil. ¿Quién la manejaba el Secretario de Comercio? Bueno, si puedo lo aclaro. Sí, a ver. Sí. Los grupos de interés, cualquiera fuere, funcionan siempre de la misma manera. Tratan de influir en las estructuras regulatorias, capturar a los reguladores, capturar al Estado. Se trate de la industria alimentaria, la industria farmacéutica, grupos de pacientes, lo que fuere, o grupos confesionales también. Ahora, el punto es cuál es la permeabilidad que tienen las estructuras regulatorias para ceder ante eso.
Pero esto es una estrategia, digamos, los grupos de interés defienden sus intereses particulares. Sí, eso está bien, para eso están. Y eso es legítimo. La cuestión es el funcionario. Claro. Eso es legítimo. Acá lo que había eran dos posiciones. Por un lado estaba el Ministerio de Salud, cuya posición primaria es la defensa de la salud pública. En ese sentido, las medidas que se tomaron de etiquetado frontal de advertencias tienen que ver con advertir a los consumidores sobre los productos que pueden ser perjudiciales. Por esto se fue etiquetado frontal. ¿Por eso se fue Cormillot? No tuvo nada que ver Cormillot con esto. Pero no estaba para, entre otras cosas, esto. En el etiquetado frontal, no. Claro. No. Pero no era el... Ese es el detalle. Cormillot se fue muchísimo antes, a principios de mi gestión. Ojalá suceda esto. Bien, Rubinstein, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy amable como siempre. Ya llega José